Muy buenas noches, estudiantes. Bienvenidos a una nueva clase más de matemáticas. Esta vez estamos con el tema de medidas de tendencia central y dispersión. Vamos a tratar la media aritmética, la varianza y la desviación estándar. Son temas de estadística. El tema de hoy es corto, sin embargo es un poco complejo debido a que las fórmulas que vamos a utilizar contemplan varias operaciones, como la división, la suma y también la potenciación. Ya vamos a explicar cómo se resuelve cada uno de esos procedimientos. Vamos primero con la media aritmética. ¿Qué es la media aritmética? La media aritmética, que también se la conoce como promedio o mediación de tendencia central, es el uso más común de las medidas de tendencia central. Se calcula sumando todas las observaciones de una serie de datos y luego dividiendo el total entre el número de elementos involucrados. Se calcula mediante la expresión x igual x sub 1 más x sub 2 más x sub 3 más los valores que sean necesarios sobre n, donde n es la cantidad total de datos o valores disponibles. La media aritmética es simplemente el promedio, que es una de las medidas de tendencia central más utilizadas. Por ejemplo, para calcular las notas final de un estudiante de todas las materias, lo que se hace es sacar su promedio o promediar, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo. La n corresponde a la cantidad total de datos. El ejemplo nos dice calcular el promedio de las calificaciones del primer parcial de Daniel. Entonces, Daniel durante el primer parcial ha obtenido estas notas en cada una de las asignaturas: matemáticas, ciencias naturales, lengua y literatura, estudios sociales, inglés, educación física y música. Nos pide sacar el promedio. Según la fórmula, lo que debemos hacer es sumar cada uno de los valores y luego dividir para el total de valores. En este caso, dividimos para el total de materias. Nos quedaría de esta manera. X es igual, en este caso X sería la media aritmética, 10 más 8 más 8 más 7 más 6 más 9 y más 9. Todo eso sobre la cantidad de datos, o en este caso, asignaturas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 asignaturas. Por esa razón colocamos el 7 en la parte inferior. Bien, vamos a sumar la parte superior. Nos da como resultado 57 sobre 7. Ahora debemos dividir 57 para 7 y nos da como resultado 8,14. Entonces, la media aritmética o el promedio de calificaciones de Daniel del primer parcial es 8,14. Así es como se aplica la media aritmética o el promedio en un conjunto de datos. Por esa razón nos mencionaba la teoría que es una de las medidas de tendencia central más utilizadas, porque se la utiliza principalmente para calcular cuál es la cantidad relacionada en un conjunto de datos, en este caso el promedio de calificaciones. Vamos con la siguiente medida. Tenemos la varianza. ¿Qué es la varianza? Es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a la media. Significa que primero necesitamos calcular la media aritmética. Es una medida de dispersión definida como la diferencia entre el cociente del cuadrado de cada uno de los datos estadísticos y el número de datos menos el cuadrado de la media aritmética. Se calcula mediante la fórmula a al cuadrado es igual, este signo significa sumatoria. Sumatoria de los datos al cuadrado sobre n menos la media aritmética al cuadrado. Así es como se representaría cada uno de sus valores. Al cuadrado sería la varianza, x sub i sería valor estadístico, todos los valores estadísticos al cuadrado, y x con la línea arriba sería media aritmética. Vamos a ver un ejemplo de cómo se aplica. Vamos a utilizar el mismo ejemplo de anterior. Como ven, necesitamos la media aritmética para poder calcular la varianza. Vamos a utilizar entonces el ejemplo anterior, el ejemplo del promedio de Daniel. Este vez nos pide calcular la varianza de las calificaciones del primer parcial de Daniel. Tomamos las mismas notas de Daniel del caso anterior y necesitamos la media aritmética. Como ya calculamos la media aritmética en la diapositiva anterior, simplemente la vamos a trasladar. Bien, ahora sí podemos calcular la varianza. ¿Cómo quedaría entonces según la fórmula? Nos quedaría de esta manera. Nos dice que es igual a la sumatoria de todos los valores al cuadrado, es decir, 10 al cuadrado, más 8 al cuadrado, más 8 al cuadrado, más 7 al cuadrado, más 6 al cuadrado, más 9 al cuadrado, más 9 al cuadrado.
Todo eso sobre el total de datos, o materias en este caso. ¿Cuántas materias hay? 7. Menos la media aritmética. ¿Cuánto nos quedó la media aritmética? 8,14 al cuadrado, según la fórmula. Bien. Vamos a resolver primero las potencias de la parte superior de esta fracción. Nos quedaría de esta manera. 10 al cuadrado sería 100, 8 al cuadrado sería 64, 8 al cuadrado sería 64. Aquí se refiere a 8 por 8. Este 2 significa multiplicar el mismo número dos veces. 8 por 8, 64, 7 por 7, 49, 6 por 6, 46, 9 por 9, 81, 9 por 9, 81. Menos 8,14 por 8,14, 66,26. Salen más números, yo simplemente redondeé porque vamos a utilizar máximo dos cifras. Bien, entonces todo esto sobre 7. ¿Qué nos queda por hacer? Primero debemos hacer esta suma. La resta la hacemos al final. Vamos a sumar todos los valores superiores de la fracción. Nos queda 476 sobre 7 menos 66,26. Nos queda simplemente realizar esta división. 476 dividido para 7. Nos queda entonces el resultado de la división, 67,86 menos 66,26. Como les dije, la resta es al final. Ahora restamos 67,86 menos 66,26 y nos queda resultado, la varianza es igual a 1,6. Significa que la cantidad de puntos que varía entre cada nota sería más o menos calculando entre 1,6 puntos. Bien, así es como se calcula la varianza de un conjunto de datos ya agrupados o puede ser que no estén agrupados. Vamos con la última medida de dispersión, que es la desviación estándar. Conocida como desviación típica, tiene amplia relación con la varianza, debido a que para obtener la desviación típica se calcula la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, para esto necesitamos la fórmula de la varianza. Lo único que cambia es que le aplicamos la raíz cuadrada a toda la fórmula de la varianza. Bien, y los datos cambian un poco. Ahora la A ya no está al cuadrado y esta A se va a nombrar como desviación estándar. X sub y sigue siendo valor estadístico y X con la línea arriba sigue siendo la media aritmética. Significa que para la varianza y para la desviación estándar necesitamos primero la media aritmética. Así que vamos a tomar el ejemplo inicial de media aritmética. Calcular la desviación estándar de las calificaciones del primer parcial de Daniel. Entonces tenemos aquí las calificaciones del inicio de Daniel y necesitamos la media aritmética. Como ya calculamos en la primera diapositiva, simplemente la traspasamos, media aritmética o promedio 8,14. Ahora sí podemos calcular de este lado la desviación estándar. Nos quedaría entonces la misma fórmula de la varianza, solamente que ahora le aplicamos la raíz cuadrada. Nos queda de esta forma. Entonces nos queda raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 8 al cuadrado más 8 al cuadrado más 7 al cuadrado más 6 al cuadrado más 9 al cuadrado más 9 al cuadrado. Todo esto sobre las 7 asignaturas. Este 7 es porque hay 7 asignaturas. Si fueran 5 asignaturas, aquí iría el 5. Si fueran 10 asignaturas, aquí iría el 10. Bien, no es que siempre va a ser 7. Y menos el cuadrado de la media aritmética, 8,14 al cuadrado. Igual que antes, resolvemos primero lo que es las potencias. Nos queda 10 al cuadrado es 100, 8 al cuadrado es 64, 8 al cuadrado es 64, significa 8 por 8. 7 por 7, 49, 6 por 6, 36, 9 por 9, 81, 9 por 9, 81, 8,14 al cuadrado nos queda 66,26. Vamos a sumar la parte superior de la fracción. Nos queda raíz cuadrada de 476 sobre 7 menos 66,26. Voy a continuar de este lado. Vamos ahora a hacer la división. 476 dividido para el 7. Nos queda raíz cuadrada de 67,86 menos 66,26. Hacemos la resta. Nos queda raíz cuadrada de 1,6. ¿Qué nos falta? Nos falta sacar la raíz cuadrada. Esto podemos hacer en una calculadora común. Raíz cuadrada de 1,6 nos queda 1,26. La
La desviación estándar siempre nos puede quedar 0 o nos puede quedar un número mayor a 0. En este caso nos ha quedado 1,26, la desviación estándar de todas las calificaciones de Daniel. Como ven, es similar a la varianza, lo único que hemos agregado es que le aplicamos la raíz cuadrada. Estas son las medidas de dispersión y tendencia que vamos a estudiar por el día de hoy.